Son las 6 de la mañana de este miércoles 30 de mayo del año 2018. Aquí, señores, las noticias no nos van a dar tiempo suficiente de tantas como las que tenemos. Empezamos por confirmarles que hacia las 6:30 de la mañana estará con nosotros el doctor Iván Duque, próximo presidente de Colombia, con quien todo va a cambiar, porque no es posible aquello del gato pardo de que todo cambie para que todo siga igual. No. Todo va a cambiar. Esa es la promesa que se le ha hecho a los colombianos y esa es la promesa que se cumplirá con el líder de una nueva generación que no llega a la presidencia de la República para que todo siga igual. Eso de ninguna manera. Preso el exdirector de la campaña de Santos, Roberto Prieto, y su amigo, y para decirlo con franqueza, su cómplice, Roberto Prieto, en la cárcel Modelo. Nos preguntamos si Roberto Prieto, ya en la cárcel Modelo, abandonado de todos, olvidado de todos, se economizará unos cuantos años de prisión contando la verdad, como la está contando Musa Besaile. Demar Córdoba les contará cómo ha sido la ópera que está entonando Musa Besaile. Esto no puede quedar impune. Ni impunidad para los narcotraficantes, ni impunidad para los que se robaron el país. La Universidad de Antioquia, un grupo especializado, critica el contrato sobre el Galeón San José, porque tal como están planteadas las cosas, los amigos de Juan Manuel Santos, que van a sacar el Galeón San José, por obra de Santos, ese descubrimiento lo había hecho hace mucho tiempo una firma que tiene sentencias a su favor de la Corte Suprema de Justicia, pero Juan Manuel Santos no se va sin dejarle eso a sus amigos, porque se quieren robar el Galeón San José. La Universidad de Antioquia dice eso lo van a sacar con criterio de extracción, de negocio, de comercio. Eso es un tesoro arqueológico que le pertenece a Colombia. Vamos a ver entonces qué sucede. Atacan con precios a los turistas en Cartagena. Estamos teniendo noticias de unos abusos, de unos robos que le hacen a los turistas y nos preguntamos ¿esto qué es? Cartagena tiene un porvenir turístico gigantesco. Esa es la industria de las chimeneas. Esa es la industria que hay que proteger en este momento y Cartagena es el corazón de ese movimiento turístico en Colombia. Y eso no se consigue abusando de los turistas y robándolos y cobrándoles 400,000 pesos por un masaje y cobrándoles 450,000 pesos por un sancocho. No, ese no es el sistema. Hay que educar a la gente de Cartagena, porque el turismo les va a dar mucho dinero y mucho empleo si se respeta, si se adquiere, si se atiende bien a la gente que viene a visitarlos y que vienen a visitarnos sobre todo con intenciones de turismo serio. El turismo sexual en Cartagena hay que abolirlo como la peor de las plagas. Eso está bien para Cuba, si lo quieren en Cuba. Las famosas jineteras, en Colombia no nos van a montar eso. Las niñas de Cartagena no se le pueden vender a los turistas que lleguen ávidos de sexo. Cartagena es una joya de Colombia, es una joya de América, es una joya del mundo. Y eso no puede venir de la mano del envilecimiento de nuestra población y especialmente de nuestra población joven. No, el que quiera jineteras que se vaya para Cuba. La vaca para pagar deudas personales de la calle, pues sí, damos la noticia, nos parece folclor. El doctor de la calle que maneje sus cuentas como le dé la gana y que maneje sus deudas como quiera. Él estuvo convencido de que
pasaba de largo del 4% que se necesitaba para que hubiera reposición de votos. Pues no hubo reposición de votos y le perdonaron 9.000 millones de pesos. Cortesía de usted, señor contribuyente. Cortesía suya para el señor de la calle. Ahora hacen una vaca para pagarle también sus cuentas personales. Hay una comisión como resultado de una sentencia de la Corte Constitucional, si no tampoco la habría, para proteger el río Atrato. Está integrada por un funcionario del Estado y por 14 personas adicionales. Proteger el río Atrato. ¿Cómo? Proteger todos los ríos de Colombia. Protegerlos de la barbarie de esta explotación minera que Santos le ha permitido a las FARC. Digámoslo con toda franqueza. ¿Qué hicieron la policía y el ejército durante 8 años para impedir esta atrocidad? ¿Cuántas veces lo dijimos en la hora de la verdad? Nos roban los ríos, nos están acabando un tesoro, especialmente de esos departamentos, del departamento del Chocó, por Dios, el río Atrato es un tesoro. Tiene que venir una sentencia de la Corte Constitucional para que miren el río Atrato. Desde luego que no harán nada tampoco. En este gobierno no se hizo nada y no se hará nada. Ya William les contará cuántos días faltan para que salga el más corrupto gobierno en la historia de Colombia. El Congreso se subleva. El Congreso ya se sublevó y si le están haciendo adhesiones a Iván Duque, pues que lo demuestren con los votos. Y empecemos por la JEP. La JEP no es la que va a juzgar de ninguna manera a los solicitados en extradición. A los solicitados en extradición que los extraditen. Alguien dice que es que la JEP tiene que comprobar la fecha en la cual se cometieron los delitos. ¿Y por qué la JEP? ¿Dónde está esa facultad legal o constitucional de la JEP? Eso lo tiene que comprobar la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia. Sí, señor, aquí están cumplidos los requisitos formales y sustantivos para que fulano de tal sea extraditado. Se va. Si es culpable o es inocente, eso se decidirá en las Cortes de Nueva York que lo soliciten. Ese es el tratado de extradición. Nos cansamos de decirlo. Pero ¿por qué la JEP? Ya por lo menos este Congreso, que empieza a ser, siendo el viejo Congreso, un Congreso distinto, se le subleva a Juan Manuel Santos. La Venezuela que dejó Petro. Ayer un oyente de la Hora de la Verdad nos decía con toda razón que es que Petro ya tuvo la ocasión de gobernar a Bogotá y todos sabemos cómo la dejó. Pero lo que no se ha tenido en cuenta es que gobernó en Venezuela, junto con su amigo, con su aliado, con su, como dicen en Cali, su mompa. Recuerdo una vez que conocí un caleño que vino a hacer Cadi en el Club Campestre de Manizales y me hablaba, hola mompa, y yo, al principio yo no sabía si me insultaba, qué era lo que me estaba diciendo, yo era pues un niño, y entonces me explicó, no, que eso es una cosa muy cariñosa, el mompa. Bueno, pues el mompa de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, está en la cárcel. Pero el mompa de Hugo Chávez fue este señor Petro. Y este señor Petro le ayudó a Chávez a ganarse, a gastarse y a votar y a dilapidar una platica de los venezolanos. ¿Saben cuánto recibía Venezuela en la época de la bonanza petrolera, cuando producía 3,5 millones de barriles por día? Y cuando el barril estaba a más de $100, 120.000 millones de dólares anuales. Y Venezuela no tiene que comer. Este no es un delito de lesa humanidad cometido por Hugo Chávez y por Petro, señores, que ya gobernó en Venezuela, por si alguien quiere que repita la aventura aquí. Dicen que Petro está promoviendo la educación gratuita y de calidad. La educación no es gratuita, la educación cuesta. La única pregunta que uno se hace es quién la paga.
¿Y cómo la paga? De manera que no se dejen convencer con el cuento de Petro de que es que va a dar educación gratuita. No da educación gratuita a nadie. Y si no cobran las matrículas en los colegios, después le cobran a usted en los impuestos. Pero lo que es la plata de la educación sale de algún lado. Francisco Santos es el jefe de debate natural de Iván Duque en Bogotá, porque Francisco Santos ya dijo que quería ser alcalde de Bogotá, y una alcaldía de Bogotá de Francisco Santos, con Iván Duque de presidente y con Marta Lucía Ramírez de vicepresidente, cambiará la historia de Bogotá. No tengan ninguna duda. Cambia la historia de Bogotá. Por eso proponemos de una vez que Francisco Santos asuma como primer paso de su nueva campaña a la alcaldía de Bogotá la dirección de la campaña de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez en Bogotá. La U en libertad para segunda vuelta. Ya por fortuna Roy Barreras y Benedetti dijeron que no votarían por Duque. Eso nos deja unos niveles altos de tranquilidad y de paz interior, de paz espiritual, que van a salir un movimiento que diga ni con Duque ni con Petro, que hagan el movimiento que les dé la gana y que salgan a cobrar toda la abstención como si fuera suya, pero que se vayan bien lejos. El Partido Liberal sí parece que adhiere a Iván Duque, y los conservadores también. Bienvenido cualquier voto, pero lo de Iván Duque es un programa, es un proyecto, es una concepción del mundo que no se va a mover, que se va a enriquecer todavía más, si se quiere. Que vengan, bienvenidos liberales, bienvenidos conservadores, bienvenidos fajardistas, bienvenido todo el que quiera votar por Iván Duque, porque vamos a transformar el país, pero dentro de un proyecto político que ya todos conocemos. Los líos de Medimás, cerradas las clínicas de Bogotá y Medellín. Esto ha pasado desapercibido. El Clan del Golfo también decreta cese al fuego para las elecciones, de manera que el ELN decreta cese al fuego, el Clan del Golfo decreta cese al fuego. ¿Eso en qué consiste? Consiste en que ejército y policía no los persiguen. Ellos no van a matar a nadie en estos días, no van a asesinar ningún otro jefe, no van a producir desplazamientos, van a seguir tranquilamente con su negocio de la coca, que es lo que les interesa, y el ejército y la policía se comprometen a no perseguirlos, a no hostigarlos. Ese es el famoso cese al fuego. Crece el desempleo en Colombia. Esta es una noticia pésima. Y el desempleo juvenil. Y el desempleo disfrazado, que es lo que llaman empleo informal. Eso es desempleo. Hagámonos cargo de la realidad, y así no se puede vivir. Con un país con los niveles de desempleo que tenemos y con el empleo en la mitad de toda la cifra de empleo como empleo informal, con gente que si resolvió hoy el problema del desayuno no sabe cómo va a resolver el problema de la comida. No, así no se puede. Y no hay sino una fórmula, una conocida en el mundo, sabida, aplicada 1000 veces, se llama desarrollo económico, que es el nuevo nombre de la paz, como decía el pontífice Pablo VI. La encuesta Yanhas, hablaremos de ella más adelante. Nicaragua en llamas. Lo de Nicaragua, que son además los íntimos amigos de las FARC, y por supuesto los íntimos amigos del señor de la Calle y de Santos y de todos estos sinvergüenzas que nos negociaban en La Habana con un grupo de bandidos. ¿Para dónde se iban Timochenko y Márquez y todos estos delincuentes de las FARC cuando salían de Cuba? ¿Recuerdan ustedes? A visitar a su amigo en Nicaragua. Ortega es el íntimo amigo de las FARC. Hay que ver cómo está tratando al pueblo, cómo está asesinando a los estudiantes.
En Nicaragua va a tener que intervenir alguien para que no se repita la tragedia de Venezuela. Eso no se puede tolerar. La OEA dice que tiene motivos para mandar la cúpula venezolana a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Pero desde luego, pero por favor, ¿un genocidio? ¿Un genocidio? ¿Asesinando a sangre fría a la gente de Venezuela? La gente a la que Dios le regaló la tierra más rica del mundo entero, vuelta a pedazos por estos sinvergüenzas que matan de hambre a la gente en Venezuela, y eso se puede tolerar. Que los manden a la Corte Penal Internacional a todos ya, empezando por Nicolás Maduro y por la, ¿cómo se llama? La jefa, la comandante, la señora de Nicolás Maduro, la señora Flores, y siguiendo por todo el cartel de la cocaína que está montado allá en Venezuela, y por el señor Diosdado Cabello, desde luego. Que los manden a la Corte Penal Internacional y que al pueblo de Venezuela lo dejen en libertad para sentar las bases de su futuro destino, para que libremente diga qué gobierno quiera, pero libremente, sin Tibisay Lucena, que también hay que mandarla a la Corte Penal Internacional, sin Tibisay Lucena de por medio. Un mal chiste, si chiste fue, cuesta la carrera de Roxana Barr en los Estados Unidos. Ella dice que fue un chiste. Con eso no se hace chiste, señora. Y se le demostró. Hizo un ataque a quien era alta funcionaria del gobierno de Barack Obama porque es negra. No, eso no es tolerable. Con eso no se hace chistes. A los negros no se les puede atacar ni por chiste, ni a los amarillos ni a nadie. Tenemos que desprendernos de estos prejuicios raciales. Bueno, en Colombia, como somos un país mulato y un país mestizo, eso está comprobado. Tenemos todavía menos justificación para este tipo de cosas, como los malos chistes de Roxana Barr. El ataque terrorista en Liege. ¿Cómo les parece? Le dieron salida por 2 días a un radicalizado islamista, salió a la calle, mató 2 mujeres policías y un hombre en nombre de Alá. Por favor, esto la humanidad tiene que reflexionar, pero no se puede matar a nadie en nombre de Dios. Por primera vez en muchísimos años, un alto funcionario de Norcorea llega a Washington para entrevistarse con las altas autoridades de Washington y para coordinar o sentar las bases de la entrevista Trump-Kim Jong-un. Un hecho histórico. Así a muchos no les guste. Palestinos atacan a Israel con morteros. Tuvieron ya su condigna respuesta, por supuesto. Ellos saben que tiran un mortero y que se les viene un avión de los israelíes y que será ocasión para que entrenen, ensayen los nuevos aviones, los que valen a $100 millones la unidad. La señora Angela Merkel dice: la extrema derecha juega con candela. Y nos parece que esa es exactamente la expresión. Puede haber movimientos políticos legítimos que digan que hay que mirar cómo es la cuestión de la inmigración y que hay que ponerle límites y que hay que examinar ese fenómeno de cerca. Claro que sí. Pero esto a nombre de la esvástica de Hitler, a nombre de los herederos de Hegel, que estaban proponiendo la pureza de la raza aria. No. La extrema derecha y la extrema izquierda son iguales. En filosofía se identifican con la fuente de todo el proceso que es Hegel. Cuando dijo, al identificar el idealismo de Hegel, dijo que la idea es igual a la realidad y que la suprema realidad en política es el Estado, luego el Estado es Dios sobre la tierra. No, el Estado no es Dios sobre la tierra. El Estado cumple con su deber y el Estado está sometido a la voluntad de los ciudadanos. El Estado no es Dios sobre la tierra. Angela Merkel tiene toda la razón. Que no jueguen con candela los que quieren jugar otra vez al nazismo, o al fascismo, o al comunismo.
al estalinismo, dicho sea al oído del señor Petro. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, tendría droga para el ébola y se la ofrece al Congo. Y hoy en la historia, año de 1453, el fin del Imperio Bizantino y empieza el Imperio Otomano. Vamos a empezar con las noticias y les avisaremos cuando esté con nosotros el doctor Iván Duque. Montserrat Fernández, saludemos la mañana. Muy buenos días a todos. Bueno, tenemos nueva encuesta de Jan Haas que mide la temperatura del país y como es habitual, pues les cuento que no es buena, ¿no? Esa temperatura, aunque mejora levemente el altísimo nivel de impopularidad que tiene el presidente Juan Manuel Santos. Ahora tiene un 75% de desaprobaciones, que estos son niveles de verdad, que esos sí son históricos, ¿no? Al presidente le encanta hablar de... Como nunca antes. Sí, niveles de desaprobación históricos y tiene un 17% de aprobación. Subió 3 puntos en popularidad, o sea que va bien, es un acontecimiento, ¿no? A sus ministros les va peor, incluso, y eso dice mucho, ¿no? Que su gobierno no convence, ni él ni sus ministros, que tienen un 76% de desaprobación y un 14% de aprobación. Los acuerdos de paz tampoco convencen, tiene el 76% de desaprobación, no están de acuerdo con la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Solo el 18% parece tranquilo con estos acuerdos. El proceso de paz con el ELN está incluso peor, tiene un 77% de descontento y el 19% dicen estar tranquilos, satisfechos con ese acuerdo de paz con el ELN. En cuanto a los temas que preocupan a los colombianos, pues como siempre, aparece la corrupción. El 86% desaprueba la forma en la que el gobierno está manejando este tema. Solo el 10% parece tranquilo y es entre los jóvenes donde hay más descontento. El 84% de los jóvenes cree que la corrupción ha aumentado durante este gobierno. La economía sigue siendo la mayor preocupación también de los colombianos. El 87% cree que la economía está estancada o en retroceso. El 12% cree que va bien. El empleo tampoco va bien. El 66% cree que está mal o muy mal. En conclusión, el estado de ánimo es pésimo. El 78% cree que las cosas van por mal camino en el país. El 18% es optimista y piensan que las cosas van bien. Y miren, los más pesimistas en el país, adivinen quiénes son. Pues son los jóvenes, y esto es muy triste, ¿no? Porque los jóvenes entre 18 y 24 años son los más pesimistas en estos momentos. El 80% de los jóvenes cree que el país va por mal camino. Solo el 17% está tranquilo. De modo que así están las cosas. El próximo presidente no se va a aburrir, ¿verdad? Va a estar ocupadito. Va a estar ocupadito el próximo presidente porque a este país hay que rescatarlo, Montserrat, porque Santos lo deja arruinado física y moralmente. Esa es la verdad. Y ese balance hay que hacerlo para que sepamos de dónde arranca el gobierno, que será sin duda, por la gracia de Dios, el de Iván Duque. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 30 de mayo de 2018. Faltan 67 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia y de América, según nuestro director, el doctor Fernando Londoño Hoyo. A 3 semanas frenéticas de campaña para conquistar el primer empleo de la nación, el caudal más importante es el de Sergio Fajardo, con 4.500.000 sufragios. Pero al ser una coalición, Sí. del Polo, los Verdes y Compromiso Ciudadano es el que más fácilmente se atomizará.
Fajardo no habló de alianzas durante su discurso, en el que reconoció su derrota. Derrota que fue por cuenta de Iván Cepeda y sus camaradas, quienes se quedaron con Petro. Sin embargo, su fórmula vicepresidencial, Claudia Nayibe López, dijo en la Universidad de La Salle que apoyaría cualquiera de las campañas alternativas, como lo describe hoy en el diario El Colombiano los analistas Olga Patricia Rendón y Óscar Andrés Sánchez. Los votos de Fajardo se van a ir, algunos por el voto en blanco. Vargas Lleras ya endosó sus votos, 1.400.000 al doctor Duque. El estadista de Dos Quebradas, César Augusto Gaviria, y el gerente de su funeraria, Humberto de la Calle, depositan las cenizas del Partido Liberal en el Centro Democrático, haciendo una colecta, mientras de la Calle recoge limosnas para sus exequias. Los demás esperan. A los de la U los dejaron en libertad. El primero en saltar del barco fue el inefable Niscanito. A los demás los dejó en libertad el doctor Chirrinche, porque los otros dejaron entreabiertas las puertas de los extramuros en donde los dejó abandonados el presidente de las FARC, hoy por las Europas. Pero afortunadamente, Roy y Benedetti les negaron su matrícula condicional en el Centro Democrático. Doctor Londoño, y apenas estamos empezando la fiesta. Pero ojalá sea con espejo retrovisor. No es espejo retrovisor, William, es justicia. El doctor Iván Duque lo ha dicho 1000 veces, el que la hace la paga. Nosotros decimos el que la hizo la paga. Ya nos contará Demar Córdoba cómo ha sido el área de ópera que está interpretando Musa Besaile en su proceso. Esperen y verán, porque ya se filtraron, ¿no? Aquí todo se filtra. ¿Sí? Todo se filtra, es decir, todo se sabe. Vanessa Araújo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Ayer se conoció un informe de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en el que queda claro y en evidencia que el gobierno de Nicolás Maduro cometió delitos de lesa humanidad y que, por lo tanto, hay base legal para denunciarlo en la Corte Penal Internacional. En el informe de 400 páginas se asegura que hay fundamento suficiente para concluir que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El documento prueba que se han realizado 131 ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado o los llamados colectivos ciudadanos que se coordinan con las autoridades para reprimir manifestaciones. El documento recoge denuncias de 8.000 homicidios, 12.000 personas detenidas arbitrariamente en los últimos 2 años, 289 alegaciones de tortura y 192 casos de violencia sexual. La OEA como institución no tiene la capacidad para enviar un caso a la Corte Penal Internacional en La Haya, pero sí puede hacerlo cualquiera de los 28 Estados miembros del organismo que han suscrito el Estatuto de Roma. Si ningún país quisiera dar ese paso, Almagro podría enviar a título personal la información a la Corte Penal Internacional, como ya han hecho senadores de Colombia, Chile, Perú y Argentina, así como la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz. Avanza pues en varios frentes la denuncia contra Maduro. Y casualmente ayer también se ha conocido un informe de la Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional que muestra las pruebas de que en Nicaragua las autoridades también usan grupos paramilitares, las llamadas turbas sandinistas, para reprimir las protestas ciudadanas contra el gobierno de Daniel Ortega. Recordemos que el ejército en Nicaragua dijo que no se prestaría más para reprimir a sus ciudadanos. El informe se titula Disparar a matar, estrategias de represión de la protesta en Nicaragua, y deja en evidencia que el actuar de Ortega en Nicaragua es el mismo de los chavistas en Venezuela. El socialismo utiliza las mismas prácticas criminales para mantenerse en el poder. Ortega y Maduro arman su propio ejército de ampones, son delincuentes armados por la tiranía
para que repriman a la población. Y estos dos criminales de los que tenemos noticia hoy, Ortega y Maduro y su grupo de delincuentes, son los mejores amigos de las FARC en la región. Recordemos que varias veces se ha denunciado que Ortega les lava dinero a las FARC y que incluso mientras se negociaba el acuerdo Santos-FARC en La Habana se conoció una publicación internacional donde el gobierno de Nicaragua les otorgaba la nacionalidad a los cabecillas de las FARC. Y el chavismo sabemos que hace mucho ayuda a las FARC, que incluso en la zona fronteriza son las FARC las que mandan y tienen emisoras y lavan dinero ahí en Venezuela con el permiso de la tiranía. Por último, sabemos también que las FARC apoyan a Petro y que Petro es de la misma calaña que Maduro y Ortega. Entonces, ojalá lo que ocurre en Venezuela y en Nicaragua nos deje claro que Petro significa una condena a muerte. Y por supuesto, ojalá que estas investigaciones recientes de la OEA terminen ayudando a aumentar las sanciones internacionales contra Maduro y su grupo de ampones. Sí, señora, para que sepamos eso cómo es. Y esos son los amigos de Petro y ese es un estilo. Es que, Vanessa, el socialismo es antinatural y el socialismo no se puede imponer sino sobre la base de la represión brutal y de la eliminación del pensamiento opositor y de toda discusión y de todo análisis. Eso es el socialismo, pero si es en la historia. Habrá que repetir, habrá que contar toda la historia del partido bolchevique desde 1919 hasta la caída del muro de Berlín. Habrá que repetir la historia de todo el partido de Mao, pasando por su revolución cultural para contar cómo fue aquello. Habrá que recordar a Pol Pot y habrá que recordar a los vietnamitas y habrá que recordar a todos los tiranos socialistas que ha habido en la historia, como los tiranos socialistas de África, que dejaron ese continente en ruinas. ¿Eso por qué no se examina? ¿Por qué los africanos se tienen que tirar al mar a morir ahogados tratando de llegar al otro lado, es decir, a cualquier parte que no sea África? Porque el socialismo acabó con lo que tenían, con los que les dejó un colonialismo absurdo, pero además un socialismo que fue su lápida y su tragedia y su dolor. Es lo que pasa en Cuba, es lo que pasa en Nicaragua y es lo que quieren que pase aquí en Colombia con Gustavo Petro, que ya hizo lo que hizo en Venezuela con Hugo Chávez, su socio, su mompa, su amigo, su cómplice. Bueno, muy bien, ustedes dirán. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana en materia económica revisando las cifras de desempleo que presentó ayer el DANE, cifras que dan cuenta de un aumento del desempleo, aumento que se da por caídas en el empleo en sectores como la actividad inmobiliaria y empresarial, que registró una caída del 4,2%, sectores como la industria manufacturera, que presenta una caída del 0,5%, o sectores como el de transporte y comunicaciones, que presenta una caída del 0,1% en el empleo. Pero, doctor Londoño, estas cifras porcentuales tienen por detrás miles de rostros, miles de dramas que enfrentan hoy el desempleo. Estas cifras significan, por ejemplo, que 28,000 nuevos desempleados provienen del sector comercio, 29,000 nuevos desempleados hay provenientes de la industria. Pero algo no cuadra en estas cifras. Si las miramos con detenimiento y las contrastamos con las del crecimiento de la economía colombiana, algo no cuadra, simplemente no cuadra. ¿A qué me refiero? La semana pasada el DANE informó que el sector de comercio creció en el primer trimestre en 3,9%, pero ahora nos cuentan también desde el DANE que el empleo en ese sector, en el sector que creció en 3,9%, cayó en 0,5%. ¿Cómo se explica eso? Pues lo mismo ocurre en el sector inmobiliario, un sector que ha estado muy detenido además por cuenta de la incertidumbre de las elecciones presidenciales. Pues bien, el DANE nos muestra una gigantesca contracción en el empleo en ese sector, pero a su vez informa un crecimiento del 2,9% en ese sector en el mismo periodo. ¿Cómo se explica, pues, que el sector crece, pero el empleo en ese sector decrece? Y como si fuera poco, lo mismo ocurre en otros sectores, el sector de la intermediación financiera, por ejemplo, un sector que el DANE dice creció en 6,1%, pero que entre tanto perdió alrededor de 3,000 empleos. Doctor Londoño, la cifra de desempleados en el país alcanza los 2,300,000. Son 153,000 más desempleados que en abril de 2017. Y esto, por no hablar de los trabajadores sin remuneración, un rubro que sigue mostrando el DANE, y
pues así es como los denomina, los trabajadores sin remuneración. Ellos representan el 3,9% de la población ocupada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Trabajadores sin remuneración, trabajadores por gusto, ¿será? Las caras del hambre que hay en Colombia y la desesperación y el desempleo juvenil. Sergio, me hace el favor de mirar las cifras del desempleo juvenil para que hablemos de ellas más adelante o mañana, porque el desempleo juvenil es una tragedia en Colombia y uno no logra entender cómo en medio de ese desempleo juvenil creado por un Estado de corte pseudo socialista como el de Santos quieran tener más de eso con el señor Petro. Inaudito. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la Hora de la Verdad, muy buenos días y oyentes también. Llegó la horrible noche para el presidente Juan Manuel Santos. 2 noticias enormes se produjeron ayer y esto no puede quedar en meros anuncios de prensa, y se trata primero de la captura del socio, amigo y exgerente de la campaña de Santos presidente en 2014, el señor Roberto Prieto, y por otra parte de los detalles de la matriz de colaboración de Musa Besaile, uno de los más importantes electores de Juan Manuel Santos, quien pertenece al partido de la U y está hoy preso por el escándalo de corrupción llamado el Cartel de la Toga. Primero contemos que ayer el juez 45 de control de garantías decidió dictar medida de aseguramiento y enviar a la cárcel a Prieto, sobre quien existen pruebas de 227 llamadas que sostuvo durante al menos 6 meses, donde queda en evidencia que aunque Prieto insistía públicamente en su inocencia, de manera paralela cuadraba por teléfono testimonios para torcer la investigación en su contra. Los delitos que se le imputan a Prieto son tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito. Por otra parte, conocimos los detalles que está entregando Musa Besaile ante la Corte Suprema de Justicia, donde de manera directa dice lo que llamó mermelada se movía por los ministerios de Hacienda, Minas y del Interior. Musa cantó en tono menor que el dinero del presupuesto general de la nación, producto de los impuestos de los colombianos, durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos, se repartió entre los amigos parlamentarios del gobierno a cambio de favores políticos. Besaile entregó un documento que tituló La Ruta de la Mermelada, es decir, los pagos ilegales a congresistas a cambio de apoyo político a través de cupos indicativos y de auxilios parlamentarios. El exparlamentario de la U explicó que los dineros eran canalizados a través de los ministerios de Hacienda, Interior y Minas, y también de las entidades del orden nacional como lo son Coldeportes, el Departamento de Prosperidad Social y la Unidad de Gestión de Riesgo, para ser repartidos en las regiones. De acuerdo con el testimonio de Musa Besaile en la Corte Suprema de Justicia, el gobierno calificaba a los congresistas de acuerdo a su importancia electoral. Aseguró que fue testigo mientras fue presidente de la Comisión Cuarta del Senado en el 2013, cuando el ministro de Hacienda, el mismo de hoy, Mauricio Cárdenas, le dijo que tenía 70.000 millones de pesos del presupuesto nacional para repartir entre los integrantes de esa comisión. Y hay más, doctor Fernando, que iremos revelando en breve en Al Oído, porque hay otros nombres de congresistas que están enredados en este cuentico del tarro de la mermelada. Ya hablaremos de eso porque estamos con el doctor Iván Duque al aire. Él no tiene muchos minutos, pero esos que tiene él sabe aprovecharlos muy bien. En un